No, para ello vamos a ver, vamos a comentar un poquito en cuanto a lo que es la ejecución de obras mientras vemos un video que está desarrollado por la empresa COSAPI en sus obras de ingeniería vial, ¿no? Hay distintas empresas que se dedican a la construcción y la elaboración de expedientes técnicos para obras viales, tanto carreteras como obras urbanas, ¿no? Eh, este tipo de obras generalmente son ejecutadas por empresas privadas. El Ministerio de Transportes no tiene una capacidad de hacer la ejecución por sí misma. En realidad, tanto los gobiernos nacionales son los que más licitan obras y son los que más recurren a las empresas privadas, ¿no? Para sus proyectos por la magnitud y por la cantidad de logística que se mueven. Algunas obras de los gobiernos regionales también se han ejecutado por administración indirecta y en el caso de los municipios es al revés, ¿no? La mayoría de obras son ejecutadas por administración directa, ya que son obras menores y los municipios cuentan ¿no? con la maquinaria, ¿no? para poder hacer este tipo de obras. En el caso de pavimentaciones, por ejemplo, y señalizaciones masivas y grandes, se necesita mover gran cantidad de materiales y también de disponer de plantas, ¿no? En el caso del gobierno regional Cusco y la municipalidad del Cusco tienen su planta de producción de asfalto, por lo que ellos realizan las obras, ¿no? Ejecutan las obras y casi no terciarizan. En otros sectores del país y en obras de carácter nacional, especialmente en vías nacionales, del, del tipo de carreteras nacionales del SINAC, del Sistema Nacional de Carreteras, nos dice que las obras se ejecutan por terciarización, ¿no? Lo ejecutan empresas especializadas en el rubro. Otras empresas que también se dedican son Graña y Montero a través de Concar, también estaba Odebrecht, y bueno, en este caso, Graña y Montero tiene obras viales de mantenimiento, ¿no? No solamente son vías que son construidas, sino que también son concesionadas para el mantenimiento durante un periodo de plazo. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de modalidades que existen para la contratación de obras, ¿no? por terceros. La Contraloría y las directivas de supervisión están más que todo orientadas a las obras por contrata. Las funciones tanto de los ejecutores como de los funcionarios, de los interesados técnicos, en el caso particular de los municipios y gobiernos regionales, están enmarcados dentro de una modalidad de contratación indirecta, ¿no? Si vemos, no hay mucha normativa con respecto a lo que es la ejecución de obras por administración directa. Se supone que todas las obras deberían ser ejecutadas por terceros, o sea, por empresas, y solamente las entidades municipales, gobiernos regionales y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de sus diferentes estamentos, deberían hacer solamente el lanzado de lance de las licitaciones y la supervisión, ¿no? También la supervisión se puede terciarizar o pueden tener un rol de inspectores y más que todo de facilitadores o administradores de contratos. Y para esto deben tener también la capacitación necesaria. Entonces, vayamos a cuáles son los tipos de ejecuciones presupuestales de lo que son actividades o proyectos, ¿no es cierto? Hemos dicho que tenemos una ejecución presupuestaria indirecta en la cual tenemos dos tipos, ¿no? Una entidad privada mediante un contrato y
llega a formalizar la ejecución de esta obra, ¿no? Podría ser también una entidad pública que mediante un convenio puede ejecutar esta acción, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad provincial o una municipalidad menor distrital podría requerir los servicios de otra entidad como el gobierno regional que tiene, digamos, maquinaria, que tiene una planta de asfalto y mediante convenio podría ejercer la ejecución de una obra que está bajo la tutela de una municipalidad distrital. Y la ejecución directa es cuando con recursos propios en la misma entidad, como por ejemplo una municipalidad distrital, empieza a ejecutar las pavimentaciones de calles y la apertura de trochas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a sus recursos, ¿no? Lo principal aquí es que debe contar con recursos, ¿no? Hay una norma de Contraloría que nos dice que para que una entidad municipal ejecute y no terciarice debe contar con todos los recursos necesarios para el desarrollo de esta obra, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la entidad para convocar a una contratación, ¿no? Si la entidad ya ha determinado que a hacer va a lanzar una obra por terciarización, debe de tener un expediente primero de contrataciones, ¿no? Debe tener el dinero, ¿no? Este dinero debe estar planificado en el PAC, ¿no? En el Plan Anual de Contrataciones. Debe tener esta obra antes de esto un expediente aprobado con resolución de alcaldía, etcétera, ¿no? Debe haber el saneamiento físico del terreno, ¿no? La vía debe estar disponible, el paso o la forma como los propietarios de terrenos han cedido mediante actas el terreno disponible para la construcción de la vía. Y debe haber una declaratoria de viabilidad. ¿Qué significa esto? Que debe tener un perfil aprobado. Estos son los requisitos básicos para que una entidad pueda licitar una obra vial, ¿no? ¿Qué contiene el expediente de contratación? Este expediente debe tener, se inicia con el requerimiento del área usuaria, ¿no? Por ejemplo, el área o la gerencia de infraestructura lanza el requerimiento de la construcción de una vía o de la pavimentación o el mantenimiento de una vía. Luego, debe contar con la siguiente información. Debe tener a mano el expediente técnico, el presupuesto final o referencial de la obra, y no debe ser mayor a 6 meses, ¿no? Si pasan 6 meses de la fecha de elaboración, los precios pueden modificarse, entonces necesitamos una actualización de precios, ¿no? Volver a correr el presupuesto de esta obra vial para que pueda ser lanzada, ¿no? Aquí hay varios errores, ¿no? A veces se pueden lanzar con precios que pueden beneficiar o que pueden perjudicar en algún caso a la obra o a la entidad y pueden generar disputas, ¿no? La obra podría quedarse en una disputa o en un arbitraje y entonces el único perjudicado son los beneficiarios. Y luego debe tener un informe de presupuesto indicando de que tiene el dinero disponible para pagar, ¿no? Esto es muy básico porque imagínense que se lanza una ejecución de obra y luego falla el tema presupuestal, ¿no? Entonces, se generaría toda una serie de deficiencias y de culpas de la entidad que serían imputadas en un arbitraje. Además, ¿qué otros contenidos tenemos? Habíamos dicho que se debe de catalogar el tipo de licitación, ¿no? Vamos a ver que hay varios tipos de licitación, varios tipos de procesos.
de acuerdo al monto, ¿no? Menor cuantía, adjudicación directa selectiva, directa pública y licitación pública, que son las más complejas y que llevan más tiempo, ¿no? Cuanto más es el monto, más es el tiempo en el cual se desarrolla el proceso de selección. Se debe definir un sistema de contratación. Esto es la forma como eh, se va a ejecutar la obra, ¿no? A suma alzada es considerando de que todo el servicio debe ser considerado bajo un precio, ¿no? Si yo licito una obra a 1.000.000, entonces eso incluye cualquiera de las partidas que están dentro, ¿no? De del expediente técnico se deben ejecutar en toda la cantidad de sus metrados, ¿no? Si el ejecutor o la empresa cometió algún error al hacer el cálculo, ya es su problema. No generaría adicionales. Precios unitarios es cuando yo fijo los precios de cada una de las partidas, y lo relevante aquí no son los metrados, sino lo relevante son los precios de cada una de las partidas. Puedo tener adicionales, puedo tener deductivos, entonces esto es más que todo un tipo de ejecución que sería beneficioso para el tipo vial, el tipo de carreteras, ya que podemos encontrarnos con diferentes tipos de materiales, roca fija, suelta, que podrían hacer variar, ya que esto no es tan exacto, ¿no? De acuerdo al kilometraje en el expediente técnico se está intuyendo más o menos cuáles son el, los volúmenes de tierra, pero no son 100% exactos, entonces pueden variar, ¿no? Entonces, a través de la supervisión se aprueban las modificaciones que pueden haber, ¿no? En el primer caso no deberían haber modificaciones a menos que sean vicios ocultos que generen nuevas partidas o pero no mayores metrados, ¿no? El esquema mixto sería una combinación de estos dos, ¿no? Ahora, la modalidad de ejecución, ¿no? La primera es cómo se contrata y la segunda es cómo se ejecuta. Llave en mano. En llave en mano, el contratista debe hacer el expediente técnico y debe ejecutar, ¿no es cierto? Tiene la facilidad de hacer el expediente técnico y también puede ejecutar. ¿Cuándo se realiza esto? Cuando se tiene algunos tipos de ejecuciones de obras especializadas, ¿no? Donde, por ejemplo, puentes o tenga componentes en los cuales es difícil para la entidad hacer el expediente técnico, ¿no? Por falta de recursos técnicos. El concurso oferta se cuenta con el expediente técnico, lo hace la entidad y simplemente se licita la ejecución, ¿no? Entonces, llave en mano es una ejecución un poquito más particular que corresponde a las ejecuciones que conllevan la elaboración de expediente técnico, ¿no? En algunos casos puede ser más veloz hacer la ejecución de llave en mano que el concurso oferta, ¿no? Por la capacidad de recursos, ¿no? La empresa puede tener más ingenieros y más recursos para hacer un expediente más rápido que una entidad pública, por ejemplo, ¿no? El expediente de contratación debe ser aprobado por resolución, ¿no es cierto? Ya sea una resolución municipal, ¿no? Aprobada en consejo. Entonces se nombra un comité especial para el proceso de selección. ¿Quiénes conforman este comité especial? El comité especial lo conforma normalmente supervisión, el área usuaria, que sería infraestructura, y una persona que puede ser el jefe de logística o el especialista en contrataciones, ¿no? Este comité especial va a estar a cargo de la licitación y del expediente de contrataciones, ¿no? Desde la licitación, desde la elaboración del expediente de contrataciones. Luego, ¿cómo se define el expediente técnico de obra? Para uno de los requisitos que habíamos visto es que debe haber un expediente técnico de obra, ¿no es cierto? En la cual debe tener estos requisitos, ¿no? Memoria descriptiva, mínimo especificaciones técnicas, los planos de ejecución, los metrados, el presupuesto, la fecha
de determinación del presupuesto de obra, que es para ver si encaja dentro de los 6 meses, ¿no?, de antigüedad, el valor referencial, ¿no? El valor referencial puede ser muy importante para lo que es a suma alzada, o no puede ser despreciable para lo que es precios unitarios, ¿no? En cambio, análisis de precios unitarios es muy importante para el formato de precios unitarios, ¿no? Calendario de avance valorizado, esto es para los adelantos de obra que vamos a ver posteriormente, y fórmulas polinómicas para la actualización, ¿no? Recordemos que en los expedientes técnicos de obras directas no existen fórmulas polinómicas, solo en los de contrata, ¿no? En los de indirecta, ya que la variación de precios puede perjudicar al contratista, ¿no? Entonces, se hace un ajuste de acuerdo a la economía del país para para que se mantenga un precio estándar, ¿no?, de la obra, que va variando de mes a mes, ¿no? Se tienen estudios de suelos, estudios complementarios, estudio geológico, estudio de impacto vial que es lo obligatorio, y este expediente solo tiene una vigencia de 3 años, ¿no? Pueden cambiar ciertas condiciones. Dentro de los primeros 6 meses, obviamente, hay que hacer una actualización de los presupuestos. ¿Quiénes pueden formular un expediente técnico? Especialmente, generalmente lo deben hacer mediante licitación también consultores externos, ¿no? Ya que las entidades posiblemente no tengan la capacidad, los laboratorios, o no cuenten con el personal para la cantidad de ingenieros para realizar este expediente, ¿no?, de acuerdo al tamaño. O lo puede hacer, si son intervenciones pequeñas, lo puede hacer a través de la gerencia de estudios y proyectos, ¿no? También lo puede hacer el contratista mediante la modalidad llave en mano, ¿no? Entonces, hay las 3 opciones. Puede ser un externo, lo puede hacer estudios y proyectos, lo puede hacer de forma mixta, algunas personas con estudios y proyectos, algunos consultores externos para temas puntuales, o lo pueden dar todo al contratista para que ellos lo ejecuten también, ¿no?, de acuerdo a la complejidad de la obra. ¿En qué situación se genera un expediente técnico de obra? De acuerdo a la Directiva 01/2011 del Reglamento Nacional de Inversión Pública, SNIP, el expediente técnico se formula como una consecución de la aprobación del perfil, ¿no es cierto? En ese entonces existía un perfil hasta de 0 a 10 millones, o si había una factibilidad, ¿no es cierto? En proyectos de mayores a 10 millones tenía que pasar por factibilidad todavía. Ahora, con las modificaciones del Invierte P, solamente existe perfil, ¿no? Ya ha desaparecido esta fase de doble investigación o doble sustento, que era la factibilidad para cualquier tipo de proyectos PIB, sin importar el monto, tendríamos que utilizar un perfil. Entonces, el ciclo de proyectos, como ya lo deben conocer, debe contar con la etapa de aprobación de preinversión como mínimo, la inversión, el estudio definitivo lo puede hacer el contratista también, o lo puede hacer la entidad, y la ejecución netamente también lo pueden hacer ambos, ¿no? La operación y mantenimiento normalmente lo hace la entidad, pero hay obras en las cuales se licita la operación y mantenimiento dentro de lo que son concesiones, ¿no? Y esto permite una evaluación posterior de cómo está la vía, ¿no? Que este es el punto más crítico en donde fallan todas las entidades, porque no hay un retorno, ¿no?, de evaluación de cómo vamos. Y no hay un retorno tampoco hacia lo que es
este retorno no se graba. Entonces, como les dije, se ha simplificado esta parte, ya no existe prefactibilidad, factibilidad, sino que solamente existe un tema de, solamente existe un tema de perfil, ¿no? Ahora solamente existe con el invierte P se ha simplificado. Antes había que pasar por, de acuerdo a los millones, al monto de la perfil, factibilidad. Entonces, ¿en qué consiste el sistema de condiente forma, ¿no? Letrados y las calidades, las especificaciones están definidas en los planos y especificaciones. Y básicamente estas son para obras de tipo edificación, ¿no? No están tan recomendadas. Son obras en las cuales conocemos exactamente, por ejemplo, cuántas columnas, cuántas vigas, cuántas losas. Entonces, el monto luego de hacer unos metrados o una validación del expediente, ¿no? Que me han alcanzado cuando yo soy postor. Entonces, aquí hay una prelación ¿no? de prioridades, ¿no? Lo que manda primero son los planos, luego las técnicas y los presupuestos al final, ¿no? La etapa de absolución de consultas se supone que debe saltar estos errores, ¿no es cierto? Entonces no podemos, debemos de fijarnos más que todo en lo que son los planos. Entonces en este tipo de obras tenemos que no se reconocen los mayores metrados y tampoco no hay deductivos. Ya va a cuenta, esto va a cuenta del constructor. El sistema de precios unitarios que les hemos dicho que puede adaptarse mucho mejor a lo que son carreteras, porque son obras para grandes movimientos de tierra, esto es lo importante aquí, ¿no es cierto? Lo vamos a resaltar, grandes movimientos de tierra como carreteras, canales, presas. Y aquí lo más importante son los precios, la oferta de precios unitarios, ¿no? ¿Cuánto estoy pagando por cada uno de los precios unitarios? Porque estos pueden variar, no importa, puedo tener mayores metrados, deductivos, pero al final yo voy a pagar lo que estoy ofertando por el precio unitario, ¿no? Entonces, no, el presupuesto de obra es totalmente referencial, casi siempre va a variar, ¿no? Al no existir prelación de ejecución, lo recomendable es hacer una consulta al proyectista, simplemente para ver qué solución se toma, ¿no? Para ver si hay mayores metrados. Entonces, en obras donde no se puede estimar muy exactamente, ¿no? Temas como el movimiento de tierras, es mejor utilizar el sistema de precios unitarios y se hace una valorización de los metrados reales, ¿no? Al final, si ejecuto menos o ejecuto más metrados, simplemente me van a pagar por lo que he hecho. Entonces, son obras que pueden tener menos conflictos que las obras a suma alzada. ¿Qué sistemas de contratación tenemos? Bueno, podemos hacer la contratación, como hemos dicho, a precios unitarios, ¿no? Le voy a pagar por lo que va a ejecutar. No importa si es más o es menos, le voy a reconocer los metrados adicionales o los deductivos, ¿no? Metrados adicionales o deductivos siempre y cuando la parte lo vale. Un esquema mixto, también existe un esquema en el cual se puede combinar algunas partes del expediente, ¿no? Como por ejemplo, si voy a pagar el expediente técnico y la ejecución, entonces el expediente técnico puede ser hecho a suma alzada y la obra puede ser hecho
a precios unitarios, ¿no? Podría tener de acuerdo a cantidades que no tengan mucha precisión, ¿no? Entonces puedo moldar el formato de contratación, ¿no? Según lo que convenga. A ver, entonces, eso es en cuanto a contratación. Ahora, en cuanto a ejecución, tenemos llave en mano, ¿no? Que cuando el ejecutor se encarga de formular el expediente técnico, hemos dicho, ¿no? En la mayoría de casos puede darse este perfil de que lo puede hacer el expediente técnico y también hacer la ejecución de la obra, suministrar los equipos. Por ejemplo, en un hospital podría también comprar los equipos, hacer la instalación, el montaje, o sea, casi todo lo que necesita la obra para estar lista para su puesta en marcha, ¿no? Esta modalidad se emplea en obras de menor cuantía, adjudicaciones directas, licitaciones públicas, o sea, de diversos tipos, ¿no? Y su modalidad puede ser, pueden tener dos modalidades de contratación, ¿no? Pueden ser a suma alzada o a precios unitarios, ¿no? Entonces se requiere al contratista que dé todo el servicio, ¿no? Casi al 100%. Lo único que quedaría aquí en parte de lo que es la municipalidad o de la entidad pública sería la elaboración del perfil, ¿no? O sea, tener la viabilidad nada más. Muchas de estas se realizan en lo que son los ministerios, los programas ministeriales, por ejemplo, educación, salud. Solamente piden que se tenga aprobado el perfil y lanzan la contratación, ¿no? De tipo llave en mano, que incluye la elaboración de expediente y la ejecución, ¿no? Y la implementación de los equipos y el montaje, todo es. ¿Por qué? Porque estas entidades, estas contratistas pueden ser especializadas en el tema. Concurso, oferta, ¿no? Es la segunda modalidad de contratación. En esta tendríamos lo siguiente: se trata de una obra en la cual el contratista suministra el terreno, ¿no? Puede suministrar el terreno también. Formular el expediente técnico y ejecutar la obra, ¿no? Esta es la diferencia. Eh, Podría ser el caso de tener, digamos, una obra tipo una, no es un botadero, pero es una obra de disposición de residuos sólidos, por ejemplo, donde parte de la obra es comprar el terreno también, ¿no? Comprar el terreno, adquisición del terreno, hacer el expediente técnico, o sea, básicamente solo se compraría, solo se haría el perfil, ¿no? Listo. Entonces, esta modalidad solo se emplea cuando se trata de licitaciones públicas, o sea, de las más grandes, las más costosas, y bajo el sistema de suma alzada, ¿no? Entonces se va a dar se va a hacer de que el monto incluya todo el servicio, ¿no? Si es que lo ha cuantificado mal el contratista, ya va a su responsabilidad. No es a tipo precios unitarios, sino que hay un monto fijo y el monto manda, ¿no? Como le digo, pueden ser obras de tipo, digamos, hospitales o de repente podrían ser residuos sólidos o obras que necesiten la adquisición también de un terreno, ¿no? Eh, Se necesita un expediente técnico y efectuarse la ejecución de la obra. El postor deberá acreditar su registro. Bueno, todos los postores deben acreditar su registro en el RNP como ejecutor y consultor a la vez, ¿no? Ya que va a hacer la obra y que va a formular el expediente técnico, necesita un doble registro.
en el Registro Nacional de Proveedores. Y aquí están los montos que mencionábamos. Esto va variando, ¿no? Esto va variando de acuerdo a los años. Las licitaciones públicas para lo que son obras van a partir de 1.800.000. Las de menor cuantía están situadas entre 11.000 y 180.000, ¿no? Entonces, como habíamos visto, las, los montos también y los tipos de licitación están de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente con las modalidades de contratación. ¿Qué factores se evalúan en los procesos de selección, ¿no? Como esto va un poquito más allá a lo que es los especialistas, ¿no? Esto debe saberlo también un ingeniero civil, ya que va a hacer el seguimiento, ¿no? de la adjudicación, que es el proceso, ¿no es cierto? El proceso para seleccionar al ganador en un concurso, ¿no? Bueno, ya hay bases estandarizadas que nos da el OCE para poder elaborar estos expedientes, ¿no? En el caso de menor cuantía y adjudicaciones directas, son los más pequeños, los más rápidos, y son aquellos que básicamente se establece la calificación en función de la propuesta económica, ¿no? Se supone que todos los postores están cumpliendo obligatoriamente con las bases técnicas, y también pueden haber, no necesariamente se establecen factores técnicos de evaluación, ¿no? En cuanto a lo que son las, las adjudicaciones públicas y licitaciones públicas, que son las más caras, ¿no? Son las más millonarias. Ahí sí nos piden que los constructores y consultores tengan experiencia en obras generales, experiencia en obras similares a la que van a ejecutar, si son obras viales, obras de carreteras, etcétera, ¿no? De la misma naturaleza que del sector transporte, por ejemplo. Entonces, estas son ya más exigentes, no permiten entrar a cualquier persona, sino ya a los especializados. Esto por la responsabilidad y por el monto. Necesitamos experiencia y calificación del personal que va a trabajar o que va a elaborar el expediente, o que tiene experiencia en construcción, en supervisión. Debe tener cumplimiento de certificados de haber efectuado sin penalidades, ¿no? Las diferentes obras de la experiencia que está acreditando el contratista. Y luego se hace un balance, ¿no? Con pesos de lo que es para el puntaje, ¿no es cierto? Del puntaje técnico sobre la propuesta económica, para tener el puntaje final, ¿no? El puntaje final estará compuesto de un puntaje técnico y de un puntaje económico, y al final se determinará el ganador, ¿no? De estos coeficientes que varían de 60, 0.6, 0.7, más para la parte técnica. O sea, aquí se gana más por la parte técnica que por la parte económica, ¿no? Entonces, los especialistas en formulación y la comisión que está evaluando, que está haciendo seguimiento a este proceso de adjudicación, abren los sobres y empiezan a determinar, a calcular, ¿no? Cuáles son los puntajes respectivos. Existe una bonificación por localidad, ¿no? Está determinado de que hay un 10% a los proveedores que sean locales, ¿no? O que sean nacionales, por ejemplo. Quienes hacen la gestión para la firma del contrato una vez que ya ha sido adjudicada y consentida, ¿no? Adjudicada significa que ha ganado, y consentida es que no ha habido reclamos y ya se le ha dado por ganador. Entonces se pasa a la firma del contrato, ¿no? ¿Quién lo gestiona esto? Todo el área de contrataciones, que
es el área de logística, ¿no? Está dentro del área de logística, el área de los especialistas de contrataciones, y luego se elaboran los contratos, ¿no? Legales y etcétera, ¿no? En las áreas de asesoría legal, por ejemplo, que tienen cada una de las oficinas de logística. ¿Cuál es el plazo para la firma del contrato? Ahí nos dice máximo 12 días hábiles después del consentimiento que habíamos visto. Si no, ya inmediatamente se le ha notificado al ganador, debe presentar la documentación. ¿Qué documentos debe de presentar para que pueda firmar el contrato, ¿no? Documentos representativos de que puede firmar para la empresa, actividad, que la empresa esté en actividad, los registros que tiene la empresa en el Registro Nacional de Contrataciones. ¿Qué documentos debe presentar? Una serie de documentos, varios, documentos administrativos, ¿no? Libertad para contratar, vigencia de poder, ¿no? Una vigencia de no estar inhabilitado, ¿no? No debe estar sancionado ¿no? por la OCE. Si es un consorcio, debe tener todas las firmas de los consorciados, un contrato de consorcio, código de cuenta interbancaria para los abonos de los pagos mensuales. Esos son los documentos administrativos. Los documentos técnicos, tendríamos una carta de presentación, currículum del residente, un calendario de avance valorizado, ¿no es cierto? La programación, ejecución de obra, calendario de adquisición de materiales. Esto le va a permitir solicitar los adelantos por materiales. Y en el caso de una suma a obra alzada, deberá presentar también el desagregado por partidas, con la cual ganó, ¿no es cierto? Entonces, documentos económicos, también tenemos la garantía de fiel cumplimiento, que es el 10%. Esto lo tiene que sacar en algún banco, ¿no es cierto? Que le da la seriedad para iniciar, ¿no? Si es que la obra va mal, entonces se ejecuta, o si hay alguna deficiencia, se ejecuta este 10%, y eso es como una garantía para la entidad contratista, ¿no? Además, es factible la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento por una retención del 10% del monto total, ¿no es cierto? Cuando es una obra de menor cuantía, cuando el contratista es una micro y pequeña empresa, o cuando el plazo de ejecución es mayor de 60 días y solamente hay más de 2 valorizaciones, ¿no? Esas serían las condiciones. ¿Qué precauciones debe tener el área usuaria al suscribir el contrato, ¿no? Las personas que trabajan en la municipalidad, tanto el gerente, los jefes de logística, el gerente de infraestructura, debe estar verificando, ¿no? Que deben de recibir todos los documentos técnicos antes señalados, ¿no? De la parte técnica, para ver su consistencia, ¿no? Han habido casos también en los que se han caído, ¿no? Licitaciones por el tema de que han presentado, eh, por ejemplo, documentos adulterados, o no hubo el caso de una compra semafórica en la municipalidad del Cusco, en la cual se, se cayó, ¿no? Porque había la entidad ganadora presentó unos documentos, dos documentos, dos cartas fianza, una que era verdadera y otra falsa. Entonces tuvo una sanción por parte perdió, ¿no? Se le dio ganador a un segundo postor, ¿no?
certifican la validez del fiel cumplimiento, etcétera, ¿no? Y de estas entidades deben estar, que están dando los certificados, deben de estar inscritos en las S, en la, el sistema de banca y seguros SBS y en las AFP, ¿no? Entre otros. O sea, no pueden ser cualquier entidad, sino tiene que ser unos bancos o entidades financieras que te puedan dar ese aval. ¿Qué son las garantías? Son documentos valorados, ¿no es cierto?, para que dan respaldo a los contratistas. Tenemos una garantía de fiel cumplimiento, ¿no?, que ese es el inicial. Luego hay una de adelanto directo, ¿no?, para poder empezar la obra, y hay otra adelanto de materiales, ¿no?, en el caso de que el avance de mi obra esté dependiendo de la compra de materiales, ¿no?, ante la entidad. En las garantías en los contratos públicos solo pueden ser cartas fianza, ¿no? Las entidades bancarias o financieras dan las cartas fianzas, y pólizas de caución en el caso de que sean emitidas por compañías de seguros, que estos no son tan típicos, ¿no? Los más típicos son las cartas fianzas. ¿Quiénes emiten? Ya hemos dicho, todas las entidades que están sujetas a la SBS y a los fondos a las AFPs, ¿no? Que son, o pueden ser entidades, ¿no?, que tienen cierto respaldo. ¿Cómo deben ser estas garantías emitidas por los contratistas? Deben ser sin condiciones, ¿no? Deben ser totalmente solidarias, quiere decir que van a participar en la ejecución si es que hay algún problema. No se pueden dar de baja, ¿no? Son irrevocables y se pueden cobrar inmediatamente hay algún problema, ¿no? Entonces, habíamos visto que hay diferentes tipos de garantías. La primera es de fiel cumplimiento, que es el 10% del monto del contrato, ¿no? Nos tienen que dar una carta que nos van a retener la entidad hasta el final de la obra para ver si es que en el momento de la liquidación salta algún problema y nos ejecutan la garantía, o si la obra se queda a medio construir, ¿no? Entonces, el plazo de obra, no, aquí nos dicen en las especificaciones, pero básicamente es el 10% del monto. Veamos otro tipo de garantía por adelanto directo, que también lo pueden solicitar, ¿no es cierto? Nos pueden dar hasta el 20% del monto del contrato, ¿no? Se puede ir descontando del monto trimestral conforme se vaya amortizando, ¿no? Esto nos pueden dar este adelanto para iniciar obra también, ¿no? Para eso necesitamos una carta fianza. Luego también la entidad nos puede dar un adelanto de materiales, ¿no? Si la entidad tiene todo el dinero ya para pagar, si le han transferido todo, también podría darnos de eso el 40% para comprar todos los materiales e insumos y con ese dinero empezar a trabajar, ¿no? Se han visto casos de empresas que se han escapado con estos 50, ya 60, casi 70% del dinero, y han desaparecido, ¿no? Y han dejado desfalcados. Claro que después les ejecutan estas cartas fianzas y les pueden quitar los bienes con los cuales se han logrado estas cartas, ¿no? Los avales. ¿Se pueden aceptar garantías acumuladas? Esa es la pregunta. Si bien esta forma no es la más conveniente para una entidad, desde el punto de vista no hay nada que lo ponga. O sea, se podría sumar, ¿no? Con 40 más 20 más 10%, ¿no? Hasta el 70%, pero eso ya dependería de la entidad, ¿no? ¿Qué precauciones debe tomar la entidad? Debe verificar de que haya esa inscripción, esa seriedad ante el BCR y la SBS, ¿no? Se debe recibir las garantías
de inmediato certifique que éstas están de acuerdo a ley. Básicamente todo esto lo tiene que hacer la gerencia de administración, ¿no? Y tienen que velar, esto es muy importante, la entidad ejecutante debe renovar, ¿no?, estas garantías porque tienen un vencimiento. Entonces tiene que estar renovando permanentemente. Si es que esto se vence, entonces hay un momento de, ¿no?, contraproducente entre el ejecutor y la entidad municipal, y si no está vigente, no podrían ejecutarle nada, ¿no? Y al momento de tener alguna una controversia, simplemente se ejecuta las garantías, ¿no? En caso de que el ejecutor, la contratista se fugue del país o que ha sido embargado, debe, ¿no?, como el caso de Brecht, entonces ahí debería de realizarse la ejecución de las garantías, ¿no?, que ha dado. ¿Qué alcances puede tener la situación al inicio y fin de plazos? Aquí hablamos sobre lo que es el término de la ejecución de obra, ¿no? Antes de la fecha del plazo. Si el contratista lo termina antes del plazo contractual, se da por terminada de forma adelantada, ¿no? Y si es que cumple de acuerdo a sus plazos, es ejecutada de acuerdo a fecha, y si se pasa, sería atrasada o con multa, ¿no? Serían los tres casos en los cuales podrían sancionarse. Los casos de los cuales una de ellas puede terminar en una sanción para el contratista. ¿Cómo se ve que se tiene el inicio del plazo de obra, ¿no? Básicamente cualquiera de estos eventos puede determinar, ¿no? Se designa un inspector o supervisor. La entidad le ha entregado el expediente técnico completo al contratista. La entidad le ha entregado el terreno, ¿no? La entidad provee un calendario de entrega de materiales de acuerdo a las bases, ¿no? Le da un calendario de entrega para ya darle el monto de los materiales, ¿no? O sea, ya le ha aprobado ya el calendario para que inicie la obra. O cuando se haya dado un adelanto directo al contratista, ¿no? Cualquier adelanto que se mencione de estos del 10, 20, del 20 o del 40%, ya nos dice que se va a iniciar la obra. Empezamos a computar el inicio de obra. ¿Cuándo se debe dar todos estos eventos? Solo dentro de 8 días, ¿no?, de firmado el contrato. O sea, para solicitar cualquier adelanto, solamente puede pedirlo dentro de los 8 días de firmado el contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución la debe registrar en el cuaderno de obra el inspector o el supervisor, ¿no? No el residente, no el ejecutor. Como representante de la entidad, recomendándose también se registre el mismo asiento en la fecha de término, ¿no? Esto es muy importante para ver si hay penalidades o no, para el cómputo de penalidades. ¿Qué pasa si la entidad incumple con el plazo antes señalado? Básicamente aquí habría una penalidad, ¿no? El resarcimiento se genera durante los 15 días calendarios siguientes al vencimiento de plazos, o sea, los 15 días, y se pagará una tasa de 5 por 10.000 del monto del contrato de la obra, ¿no? Aquí también nos dice, ¿puede el contratista resolver el contrato si la entidad incumple con los eventos señalados? O sea, si no hay seriedad por parte de la entidad, también el contratista podría dar nula la obra y podría pasar a cobrar por daños y perjuicios, ¿no? La entidad continúa incumpliendo con algunos de los eventos, el contratista puede pedir la resolución del contrato, ¿no?, imputable a la entidad. ¿Qué finalidad tienen las multas? Básicamente hay multas por demora
o demora en el término, ¿no?, de la obra, y por otros incumplimientos, ¿no?, que deben estar citados en las bases. La penalidad o mora, ¿no es cierto?, se aplica en los siguientes: cuando el contratista no termina en el plazo establecido o no termina de levantar las observaciones en el plazo. También pueden haber observaciones, o sea, el contratista puede entregar la obra, termina la obra, pero en el momento de recepción de la obra le hacen observaciones, ¿no? Se termina el plazo, entonces vendría una multa al terminar por tardarse, y vendría una multa 2 por demorarse en el levantamiento de observaciones. Finalmente levanta y le han aplicado la segunda penalidad, ¿no? ¿Cuánto es el tope máximo de penalidad? Es el 10% del monto, ¿no? No puede superar el 10% del monto. ¿Cuál es el tope máximo por mora en incumplimiento de la prestación? ¿No es cierto? Entonces hay que aplicar simplemente de acuerdo a los días calendarios, si son menos de 60 días o más de 60 días como factor vigente. Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera parte? Un poco de lo que es los tipos de contratación, los tipos de los procesos de selección, ¿no es cierto? Entonces, lo que es la contratación, lo que es el proceso, los procesos de ejecución, también las modalidades de ejecución, los diferentes tipos de procesos ligados a ellos, ¿no?, que dependen de los montos, y ¿no?, algunos detalles de lo que son los tiempos, las penalidades y adelantos que se dan, ¿no? Cuáles son los requisitos para poder lanzar una ejecución de una contratación, ¿no? Que debe tener este cuaderno de obra, debe tener este expediente técnico, debe tener el monto disponible, el visto bueno del terreno, debe tener el saneamiento básico, debe tener un perfil viable, etcétera, ¿no? Todos los requisitos para poder realizar una contratación a terceros, que debe ser sólida, porque debe llevar, no debe fallar por ninguno de estos motivos, ¿no? Y se debe contar con el dinero para el desarrollo al 100% de la ejecución. Entonces, en la siguiente clase vamos a complementar esto con lo que son valorizaciones en obra, liquidación, supervisión, y luego lo que son especificaciones técnicas, y también lo que es en sí el cuaderno de obra, el expediente técnico. Si tenemos alguna consulta, ¿no?, para cerrar la clase de hoy, o tenemos alguna duda, entonces lo que vamos a hacer en estas partes teóricas, en vez de dar tareas, vamos a dar una especie de quiz, exámenes, ¿no?, que van a ser a través de la aula virtual, y van a acumular notas en vez de tareas, ¿no? Eh, es un poco para complementar y para variar el tipo de evaluación que hemos estado teniendo. Y al final, claro, vamos a tener una evaluación, ¿no?, del peso que está considerado. Entonces, en todo lo que es la parte teórica, en vez de tareas, vamos a tener quizzes o notas de evaluación, ¿no?, tipo prácticas, entonces, de todo lo que estamos desarrollando de la parte teórica, etcétera. Y en situaciones que nos toque la parte práctica o el desarrollo de ejercicios, ahí sí veremos quizá algunas tareas asignadas. Listo. Entonces, si tenemos a alguien pendiente para la lista, o si no hay nadie ya para cerrar la sesión. Yo, por favor. Voy a detener la grabación.